se llegó el día de, de, de que el Señor resucitó y se llega el día en el que el Señor resucita y para nosotros adquiere un significado especial este día como tal. Y adquiere un significado especial porque la clave y realmente el plan maestro se completa cuando Jesús resucita. Dice que el valor relevante de la obra de Cristo reside en la resurrección. Lo más importante de todo el plan de salvación, de todo lo que nuestro buen papá quiso, en el día de la resurrección cobra todo el valor. Pensar en que nuestro Padre se ingenió un plan desde el inicio para poder acercarse a nosotros, está de pronto a la altura de un tremendo guión y una tremenda película de Hollywood. Pero él lo pensó y él lo hizo de esa manera. Y cuando estaba viendo y estudiando y buscando, yo le decía al Señor, ¿y qué? Y, vale, sí, la resurrección, pero ¿cómo podemos entender nosotros en esta época, en estas condiciones, en esta situación de todo lo que está pasando a nivel mundial? ¿Cómo podemos nosotros entender el valor real de tu resurrección? O sea, ¿qué hace eso? ¿Cómo va a marcar la diferencia o dónde va a estar la importancia de la resurrección en este momento? O sea, para muchos que vivieron la Semana Santa encerrados y que la siguieron a través de plataformas online y que todas las personas han estado siguiendo, sean las capacitaciones que el pueblo ortodoxo, los evangélicos o los católicos hacen y viendo los templos y las sinagogas y todo absolutamente vacío. ¿Cuál puede ser la importancia o el valor de lo que fue la resurrección? Y entonces buscando, leyendo y meditando, pues me he encontrado con un pasaje muy, 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 muy revelador y, y que trajo a mi corazón pues una paz, pero también como que me puso en evidencia y mostró que hay muchas cosas más allá de esto. Y dice, Primera de Pedro 1, del 3 al 9, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitara, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, pensando en este tiempo, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gracia, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestra. Lo leí en mi Biblia de las Américas y entonces de pronto pudo haber variado un poco a lo que está aquí, que es la versión Reina Valera en la proyección. Pero hay varias cosas que este pasaje nos está revelando referente a lo que es la resurrección. Primero, y el versículo 13 nos está hablando, cuando inicia, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dándonos a entender que fue algo, o que fue un plan, o que fue algo que se ideó Dios Padre desde el inicio. Que el canal fue su hijo, sí, pero que quien se ideó absolutamente todo fue Dios Padre. Y habría que pensar en
lo que se plantea en esta pregunta y dice, ¿cuál es la clave? Si no hubiese resurrección, nada tendría sentido. ¿Por qué? Porque la historia nos ha mostrado que hay muchas personas que han hecho buenas obras, que hay muchos personajes que han hecho buenas cosas, pero finalmente las cosas quedan, las cosas tienen un límite. Cualquier obra que alguien haga, por grande que pueda llegar a ser, llega en algún momento a tener una limitante en todo. Pero nosotros entender que la resurrección es la que le da sentido a todo el sacrificio de Cristo en la cruz, es la que nos va a permitir vivir, según lo que dice el versículo 4, obtener esa herencia incorruptible. O sea, es simplemente pensar, cuando hablamos de Jesús, cuando planteamos de Jesús, o en nuestro lenguaje más coloquial, solemos decir, es que Cristo murió por nosotros, es que Él pagó con el precio de su sangre, Él murió en la cruz, es que Dios nos ama porque dio a su Hijo. Y es un lenguaje que utilizamos constantemente, el hacer énfasis en la obra de Cristo, que fue entregar su vida por nosotros. Pero si no hubiera resucitado, todo esto de lo que nosotros hablamos no tendría sentido. Porque si Cristo muere, pero no vence la muerte, que es lo que lo podría estar limitando, que es lo que lo podría detener, que es lo que podría impedir realmente que toda la gloria fuera sobre su vida, pues ahí se hubiera quedado todo si él no hubiera resucitado. Pero es que la noticia es, él fue, murió, bajó a lo profundo del Seol, venció la muerte y volvió victorioso. Y al volver, se culminó, se completó todo el plan que el padre había ingeniado, todo el plan que papá había planeado. Así que no podemos quedarnos solamente en el concepto de lo que Cristo hizo por nosotros fue morir por nosotros, sino que lo que Cristo hizo por nosotros fue limpiarnos con su muerte, pero resucitó para darnos la victoria. Y allí, entonces el versículo 4 adquiere sentido cuando dice que vamos a obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará y que está reservada en los cielos para nosotros. Y esa es otra clave. El hecho de la resurrección significa que nosotros tenemos garantía de que va a haber algo más allá, de que hay una vida que va más allá de esta vida que estamos viviendo, que es una vida que nos lleva a pensar en la vida eterna, en la eternidad, en lo que va a pasar en los cielos, en lo que va a pasar el día de mañana cuando podamos acercarnos allí a la presencia del Señor en el momento que cada uno tenga que ir, o si viene antes y nos lleva, y entonces nos vayamos así de una vez, pues es para eso, para lo que estamos nosotros preparándonos en este tiempo, no para las circunstancias o para lo que podamos estar viviendo en algún momento. Y de allí que entonces surge esta pregunta que quiero dejar en el aire para que más adelante la podamos responder y es, hombre, vino Jesús, murió, venció la muerte. ¿Habrá algo que pueda detener el poder de Dios? ¿Habrá alguna cosa o alguna circunstancia o algo tan, pero tan grande que pueda detener el poder de Dios? Y lo vamos a dejar para responderlo más adelante. Cada uno puede ir haciendo sus respuestas. Entonces, vámonos al inicio. El viernes Estelita hablaba de lo que significó la obra de la cruz, y entonces hablaba de la redención, hablaba del perdón, hablaba de la santificación, de la justificación. Una cantidad de conceptos que son clarísimos por lo que implicó que Jesús muriera y que su sangre nos lavara. Pero eso ya fue como el plan de ejecución. Ahora, si nos vamos a los inicios, nos damos cuenta que hay un plan de salvación que se idea
sencillamente porque Dios Padre dijo no podemos. ¿Y cuáles son los orígenes? Los orígenes hablan de que partimos, de que Adán y Eva fueron la creación de Dios, pero decidieron rebelarse, apartarse, desconectarse de Dios y sacarlo de su vida. Y eso generó lo que se llamó la caída. Y al generarse la caída, entonces nosotros perdimos varias cosas. Varias cosas que tienen que ver con la inmortalidad, porque no había la corrupción en el cuerpo, entonces no se iba a deteriorar. Y la Biblia habla de que paseaban a Adán, o sea, que el Señor se paseaba por el huerto y Adán estaba allí, o sea, que había un compartir. Todos los placeres y los privilegios del paraíso se perdieron también, o sea, el poder encontrar el fruto, que no tenía que hacer absolutamente nada, sino que de lo que quisiera, porque era Dios mismo el que estaba dando la provisión, todo eso también se pierde. La seguridad de estar en un lugar donde no iba a pasar absolutamente nada porque estaba al control de Dios, el gobierno de la tierra, o sea, la responsabilidad que había dado el Padre Adán de administre usted, vaya, ponga nombres, juzgue, todo esto es suyo, haga, y bien, todo eso se perdió. Pero sobre todo, perdimos al Padre, perdimos la conexión con papá. Y hablar de perder la conexión con el Padre eh, es algo que nos afecta directamente en nuestra esencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y al desconectarnos de nuestro Padre, entonces nosotros perdemos esa capacidad de poder vernos reflejados en la fuente de nuestra identidad, en aquel que nos brinda, que nos da el modelo que debemos seguir. Como está planteado aquí, dice, perdimos con esto la fuente de nuestra identidad y de nuestro propósito y nuestro sentido de pertenencia. Y todo lo que nos daba seguridad y nos permitía sentirnos identificados con algo, pues se perdió. O sea, Adán tuvo que salir, Eva tuvo que salir, estuvieron apartados y de ahí para adelante la humanidad ha tratado de acercarse a Dios a través de sacrificios, a través de ofrendas, como siempre entonces se hizo hasta que vino Jesús a hacer la ofrenda y a hacer el sacrificio. Pero durante todo ese tiempo, nosotros, al estar sin Cristo y como están todos los que están en este momento sin Cristo, simplemente podemos hablar entonces de una condición y es que es de la condición de huérfanos. Y un huérfano es alguien que es vulnerable, es alguien que está a expensas de otro, esperando que puedan resultarle oportunidades de que alguien lo adopte para poder seguirse formando, para poder seguir creciendo. Y entonces, esas características, esas circunstancias de huérfano, pues es lo que durante muchos años en los que estuvimos sin Cristo, pues nos llenó de una cantidad de cosas contra las que hoy por hoy tenemos que luchar. Porque al sentirnos huérfanos y al no tener un padre que nos recuerde quiénes somos y que nos diga cuál sea nuestro propósito, pues obviamente va a haber una desorientación tremenda. Y por eso hoy por hoy seguimos buscando y pretendiendo descubrir cuál es el propósito de nuestra vida. La última vez que compartimos y que tuve la oportunidad de compartir con todos, era una pregunta que lancé y es una pregunta que me hago siempre y es, ¿y cuál es el propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito que yo tengo en la vida? O sea, ¿para qué fui diseñado por Dios? ¿Ya lo descubrí o me falta? Y entonces simplemente entendemos que todo este plan que genera el Padre de la salvación, lo único que pretende es reconciliarnos con Él mismo. Lo único que Él quiere es poder acercarse a nosotros y que nosotros podamos acercarnos a Él. Pero el que lo entregó y el que lo dio y el que lo ingenió y el que puso todos los recursos fue nuestro buen Padre Dios. No partió de nosotros, partió de Él. Y cambió el modelo, y cambió el cordero, y cambió la sangre, pero el sacrificio se tuvo que hacer. Pero a diferencia
de lo que pasaba en el templo, donde se llevaban las ofrendas y se hacían los sacrificios, pues cada vez que se volvía a pecar, se tenía que llevar otra ofrenda y se tenía que llevar otro sacrificio. Y él simplemente manda a Jesús, y cuando Jesús resucita y vence la muerte, entonces ya no hay que hacer absolutamente ningún otro sacrificio porque él ya lo hizo. Lo único que corresponde a cada uno de nosotros es aceptarlo, asumirlo y vivir de acuerdo a lo que él quiere que nosotros hagamos. Entonces, si entiendo esto, voy a darme cuenta que hay una serie de beneficios que no me los invento yo. El versículo 4 dice, es una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita. Que no se marchita. Esta semana que he hecho compras, he encontrado unos ataditos de eneldo y de hierbabuena y de cilantro en unos pequeñitos que venden en el Mercadona. Y entonces me traje varios, yo muy contento y muy emocionado porque iba a tener cositas para hacer de comer, y los metí a la nevera. Y claro, uno los coge en el Mercadona y están verdes muy bonitos, pero pasados 2, 3 días se están poniendo amarillos y se están marchitando. Y aunque están metidos en la nevera y están refrigerados, entendía yo que se ponían así porque no seguían conectados, porque no estaban sembrados, porque no estaban bebiendo del fruto de la raíz. No, ya los habían cortado y ya había que consumirlos porque iban a perder su propiedad. Pues la herencia de Dios no se marchita, la herencia de Dios no se corroe, y la herencia de Dios va a seguir siempre siendo la misma, porque como Jesús venció la muerte, entonces, y Él resucitó, pues esto va a seguir en el tiempo siendo mucho mejor. Ahora, hay una realidad sobre la resurrección, y es que la resurrección entonces me da a mí acceso al premio mayor. Y pensemos en el premio mayor como en el premio de una lotería. Las loterías normalmente tienen una serie de números que son los que salen, las balotitas, y que nos indican cuál es el premio mayor. Pero para que ese premio mayor, así tú tengas el billete de lotería, y que aparezca el 4, 5, 6 y 7, entonces es el número, el 46, 57, muy bien, ya lo tienes. Hasta que no aparezca el número de serie, tú no puedes acceder a ese premio. Así ya tengas el número del premio, si no tienes el número de serie, no puedes acceder a él. Y el número de serie es la resurrección. Estuvo todo el plan, se diseñó todo el plan de salvación. Tenemos al sacrificio que se llama Jesús. Tenemos el canal que va a ser la muerte. O sea, ¿y en dónde? En una cruz. Tenemos la forma en la que vamos a ser limpiados de nuestros pecados. ¿A través de qué? De la sangre. Muy bien, perfecto. Está absolutamente todo dispuesto. Todo eso se ejecuta. Pero ¿qué falta para que todo eso adquiera el valor real y podamos acceder al gran premio de la salvación? ¿Qué es el gran premio? Pues la resurrección. Todo esto lo digo para poner en valor real lo que la resurrección significa y lo que implica en nuestras vidas. El versículo 3 dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, nosotros renacimos, volvimos a nacer, pero para algo que va mucho más allá, para algo que tiene que ver con una proyección a las cosas eternas, no para las cosas que están pasando ahora. O sea, hoy por hoy podemos pensar en que hay una situación mundial que es bastante complicada, bastante compleja, que es un desafío. De hecho, me parecía muy particular que en este pasaje, en el versículo 6, dijera que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Aparte de esto, ayer veía las noticias de lo que está pasando con los volcanes del Pacífico y la posible activación del círculo del Pacífico y toda esta cantidad de volcanes que están vinculados a él. Y entonces todo el mundo empieza a entrar en un pánico colectivo frente a todo lo que puede estar sucediendo y lo que el 2020 va a hacer o está haciendo. Y entonces nosotros como hijos de Dios, pues podemos entrar en esa histeria colectiva también, o simplemente como hijos de Dios podemos decir, no, yo decido confiar. Pero es un reto confiar.
Y es un reto confiar en esta época en la que tantas cosas están pasando. De hecho, los discípulos, reflexionando un poco, los discípulos de Jesús, los que andaban con Jesús, él ya les había dicho, yo me voy a ir, pero voy a volver. Y él les había hablado de todas esas promesas. Y él les había manifestado de muchas formas, de manera tácita y expresa, qué era lo que iba a suceder. Y cuando él muere, todos salen desperdigados y salen corriendo y salen y se esconden. O sea, ellos no pudieron ver más allá de las circunstancias terrenales, de lo que estaba pasando y de lo que ellos mismos estaban viviendo, ellos no pudieron verlo. O sea, no hubo algo que les permitiera a ellos estar en paz y en tranquilidad frente a lo que estaba sucediendo en ese momento, sino que ellos se llenaron de temor y salieron corriendo y se escondieron. Muy similar a lo que nos está pasando a nosotros hoy por hoy. Estamos resguardados en nuestra casa y en muchos casos escondidos en nuestra casa por temor a todo lo que está ocurriendo fuera. Ayer veía desde el balcón cómo un hombre pasaba por frente por una acera de un metro con unos paquetes que venía del Carrefour y en sentido contrario venía una mujer con paquetes también que venían, pero del Lidl, y cuando la mujer lo ve a él, que llega y que se está acercando, la mujer se sale hasta la calle, deja la seguridad del andén y se sale hasta 2 metros hacia la calle para que el hombre pueda pasar, y cuando el hombre pasa, ella vuelve y se monta a la acera. Y entonces pienso simplemente en el pánico colectivo que puede estar teniendo muchas personas frente a todo lo que está sucediendo. Y es verdad que en ocasiones nosotros podamos también ser presas de esas circunstancias y de ese miedo y de todo lo que está sucediendo, porque es una sensación que es normal y que es natural y que puede llegar a, a tocar nuestras vidas. Claro que sí. Y permitir que aflore está bien, pero que se quede allí anidando y habitando en medio de, es la parte que no nos debemos permitir. O sea, no podemos llegar al punto de que olvidemos cuáles son las promesas del Señor y empecemos a vivir y a seguir alimentando una actitud de derrota siempre, porque entonces estamos quitándole valor al poder de la resurrección, de lo que ya tenemos en nuestras manos, de lo que ya hemos recibido de parte de Dios. O sea, nosotros tenemos algo que va mucho más allá de eso. Y es algo que es mucho más profundo que eso. Y entender que el triunfo de Jesús sobre la tumba trajo ciertas cosas de las cuales nosotros tenemos que apropiarnos. Y he puesto aquí 3, aunque son muchas más. Pero haciendo entonces énfasis en el primero, dice: cuando pensamos que todo está perdido es cuando el Salvador revela su asombroso poder. Los discípulos pudieron haber pensado: se murió, ya, invertimos 3 años de nuestro tiempo, ¿qué hicimos? ¿Será que sí? ¿Será que no? Hombre, sí, esto fue muy bueno. Y entonces algunos de ellos pueden haber dicho: hey, pero sanamos, hicimos milagros. Sí, 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 pero es que ya él murió. No, sí, pero mira, liberamos, echamos fuera demonios. Sí, sí, pero es que él ya murió y ya, y estamos solos y nos están buscando para matarnos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y claro, cuando ellos sienten que todo está limitado, todo, pues resucita el Señor. Y dice que entonces el Salvador revela su asombroso poder. Pausamos aquí. Y pausamos aquí porque hoy quiero que me vean aquí en pantalla grande a mí. Muy bien. Esto, ¿la ven? La camiseta, muy bien. Si es que tengo aquí varias pantallas para poder estar monitoreándolos y ver que sí me están viendo. Ok. Los creadores de Superman, que fueron el señor Jerry Siegel y Joe Shuster, entonces pensaron en un símbolo. Y este símbolo, que uno inicialmente lo que ve es la S de Super, el superhombre, el hombre de acero, el que no puede morir ni nada, que aunque ha muerto en varias ocasiones. Ellos pensaron en este símbolo
Y cuando uno ve las películas o lee los cómics, los que son frikis como yo, que los hemos leído en algún momento, en alguna parte entendemos que, como lo han dicho ya en varias partes, que esta S no significa super, sino que es el símbolo de la familia de Superman y que significa esperanza, ¿vale? Algo particular que va muy de la mano con, con lo que significa para nosotros la salvación, que es la que nos debería llenar de esperanza. Y entonces, este personaje, en los momentos donde está más vulnerable, más derrotado, es donde normalmente siempre coge y resurge. Pero no solo él. Esto es un cliché repetitivo en absolutamente todas las historias de héroes y villanos, de llámese literatura, o llámese cómics, o llámese cine, o llámese lo que sea. Siempre, siempre, en el momento más difícil, en el momento más complicado, en el momento en el que todo está patas arriba, absolutamente todo, ese que es el Salvador coge y aparece, y como lo hizo Tony Stark en su última película, él tenía el poder en sus guantes. O como lo han hecho cualquiera, o sea, siempre las historias nos llevan a pensar en que, ay, ya, va a vencer el malo, va a vencer el malo, va a vencer el villano, y de pronto aparece el héroe con un as bajo la manga y dice, ah, aquí va mi poder. Y lo amamos por eso, y lo idolatramos, y lo lloramos, y lo sufrimos, y lo padecemos, y hasta nos identificamos, y en muchas ocasiones nosotros mismos quisiéramos ser esos que llevan aquí el escudo en el pecho diciendo, yo tengo la solución, y soy yo quien quiere ser muchísimo mejor que otro. Lo tremendo de todo esto es que lo tenemos. Lo tenemos. Porque nosotros, en esta época de pandemia y en esta época de erupciones de volcanes y en esta época en la que todo está cambiando, nosotros tenemos algo que se llama esperanza. O sea, este símbolo de esperanza, nosotros lo tenemos y lo tenemos en nuestro corazón. La esperanza habita en medio de nosotros porque decidimos en algún momento de nuestra vida abrir las puertas de nuestro corazón para que Jesús entrara, pero no el Jesús muerto, no el Jesús que muchas personas están viendo en esta época montado en un madero todavía en una cruz. El que nosotros hemos decidido albergar en nuestro corazón es el Jesús que resucitó. Es el Jesús que en este momento está preparando nuestra morada aquí en el cielo. Es el Jesús que está organizando el gran banquete para cuando nosotros podamos llegar allí. Ese es el que nos debe a nosotros llenar de esperanza y el que nos debe permitir a nosotros en algún momento poder cambiar el chip frente a las cosas que vemos de él, frente a las cosas que hace con nosotros en nuestra vida, pero sobre todo frente a lo que él está preparando para nosotros en el futuro. Y eso es lo que debería llenarnos de esperanza. El hecho de saber que podemos contar con ese Jesús que está vivo en nuestras vidas. Y entonces, cosas entonces que tenemos que dejar claras. Dice, Dios siempre triunfa llevando a cabo sus planes. Nada es demasiado grande como para detenerlo. O sí, no sé. Eso cada uno lo pensará. Muy bien. Y por último dice, nada, ni siquiera la muerte, puede separarme del amor de Dios. Ojo que esto no es una pregunta, esto es una afirmación. Porque si muero, pues me voy a perfumar el cielo con el Señor. Allí voy a estar. Porque ya hice yo lo que tenía que hacer, que fue recibir a Cristo en mi corazón y creer en Él y darle el control de mi vida. Y suena muy crudo y suena poco romántico, pero si me muero, al cielo. O sea, ya se acaba el asunto. Sí, maravilloso. Lo que pasa es que nos damos cuenta en esta época de que pensar en la muerte es algo tremendamente difícil
y sobre todo difícil de asimilar, porque nos damos cuenta de que somos frágiles, vulnerables, limitados, finitos, pero sobre todo algo que nos duele más es que somos prescindibles. Prescindibles en la medida de que si falto, cualquiera quítese de la ecuación de sus familias o de sus vidas y piense, si falta, ¿se va a acabar todo? No, los demás deben seguir, ¿cierto? El mundo seguirá. Eh, la familia seguirá. Cada uno tendrá que labrar su duelo, pero los demás tendrán que seguir adelante. O sea, el hecho de que yo falte no es el fin para ellos, es el fin para mí. Pero sería el fin para mí si simplemente pensara en términos de, vale, hasta aquí llegué. Solo que comprender y entender y asimilar que soy vulnerable, limitado, finito y prescindible, nos llena de temor. Y ese temor nos paraliza. Pero el desafío, mejor dicho, el desafío no, la afirmación es así de clara y así de fuerte. Nada, ni siquiera la muerte me puede separar del amor de Dios. Puedo morir, pero el amor de Dios no lo voy a perder. Puedo perder todo, pero el amor de Dios no lo voy a perder. O sea, no va a haber nada que en estas circunstancias me pueda separar del amor de Dios. Y es algo que tenemos que tener muy presente y muy claro. ¿Y qué pasa si en medio de todo esto me encuentro con la muerte de frente? Esa sí es una pregunta. Y es una pregunta para que cada uno de nosotros se pueda hacer. Porque como nos hemos dado cuenta que somos vulnerables, que somos finitos, que nuestra vida puede terminar, que estamos expuestos a un virus mundial y ni siquiera tenemos que ponernos tan trágicos, sino que simplemente con salir a la calle estoy expuesto a cualquier cosa. Hay infinidad de formas en las que mi vida puede llegar a su fin. O con un coche que me atropella porque pierde los frenos, o con un rayo que me cae, o cualquier cosa. O simplemente voy caminando y me dio un paro y ahí. Si nos estamos aferrando a esas cosas que están marcadas por la temporalidad, seguramente entonces en nuestro corazón haya algo más allá, que no haya algo más allá que una angustia, simplemente. Porque frente a todo esto, la única realidad es que Jesús fue el que resucitó. Ninguno de nosotros ha desarrollado la capacidad de resucitar, para nada. Eso significa que para cualquiera que se encuentre en este momento con la muerte, eso implica el fin del camino. Hasta ahí llego, no puedo ir un poco más allá. O sea, ¿eso es algo que puede pasar? Sí. ¿Y que es un pensamiento que es bastante lógico? Sí. Pero que es una perspectiva que es errónea también. O sea, es un pensamiento que es lógico en la medida que si yo muero, hasta ahí llego, ¿cierto? Y eso me puede llenar de angustia. Y eso me puede llenar de preocupación. Y eso puede hacerme pensar en que definitivamente, pues quién sabe si valgo tanto como otros creen que lo valgo, o si soy lo suficientemente valioso para otras personas como yo lo considero. Lo importante es creer y entender que para Dios sí lo soy. Él, él dice en el versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, hablando de todo lo que está sucediendo, que es más preciosa que el oro que perece, dice, aunque probado por fuego, dice, sea ya que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Si todo esto lo pasamos de la manera correcta, si todo esto lo vivimos con un corazón lleno de esperanza y con nuestra confianza puesta en el Señor, y si todo esto no nos avasalla, ni nos atropella, ni nos derrota, y sino que por el contrario, la esperanza que hay en nosotros empieza a ser esperanza en la vida de otros, pues el día de mañana dice que esto va a resultar en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. O sea, esto va a ser bendición también para nosotros. El hecho de poder ser esperanza en este tiempo va a ser bendición para muchas personas, pero pues obviamente para nosotros, primeramente, ay, no es, perdón,
Vale. Y volviendo a la pregunta inicial que se había hecho, era, ¿habrá algo que pueda entonces detener el poder de Dios? La pregunta es sí, totalmente. Un plan tan bien diseñado, un plan tan magistralmente ejecutado y llevado a la perfección, como fue el plan de Jesús, el plan de nuestro Padre a través de Jesús, tiene solo un punto débil. Y ese punto débil somos nosotros. Porque contra lo único que Dios no puede hacer nada es contra nuestra incredulidad. Porque Él ya lo hizo todo. Él ya nos ha entregado lo más valioso que era su Hijo. Su Hijo vino, murió, derramó su sangre y resucitó. Nos limpió. El viernes vimos que entonces habíamos sido redimidos, perdonados, justificados, santificados. Y todo eso que hace parte del plan de Dios se va simplemente al trasto porque nosotros mismos y nuestra incredulidad detenemos el maravilloso plan del Señor. Nosotros anulamos el valor de la resurrección cuando decidimos pensar en simplemente las cosas que son para nosotros importantes, que son trivialidades, pero que no tienen un valor real. O sea, eh, el miedo a que me rechacen o la incapacidad de yo hablarle a alguien porque el día de mañana ya todo esto va a acabar y cuando termine y todo se normalice, entonces la gente me va a venir a decir, este era el de los rezos y el de las cositas de las oraciones y entonces sintamos que nos van a discriminar. Pues sí, a veces esos temores, a veces ese egoísmo, a veces toda esa incapacidad de hablar del amor de Dios, lo que está haciendo es que la resurrección simplemente pierda su valor. Pero no hemos sido nosotros los únicos que hemos pasado por todo esto. Hubo un momento en el que Jesús, en el Getsemaní, le pidió a sus discípulos que oraran y que velaran con él. Él siempre se iba a orar solo y se recargaba y se fortalecía y volvía. Pero esa noche, específicamente esa noche, él se acerca a los discípulos y los llama y los aparta y les pide que velen con él. Y en varias ocasiones lo hace y estaban durmiendo. Y estaban adormecidos por la razón que sea. O sea, o estaban muy cansados porque habían caminado mucho, o habían comido demasiado y entonces tenían indigestión y necesitaban hacer la siesta, o habían bebido demasiado vino y entonces eso también los había de cierto modo debilitado, pero sea como sea, en el momento en el que Jesús dijo, los necesito, ellos estaban adormecidos. Y tuvo que el Padre mandar un ángel que fuera el que fortaleciera al Señor. Y ellos perdieron la gran oportunidad de haber estado batallando con Jesús, con quien anduvieron durante años, a quien vieron hacer milagros, a quien vieron vencer demonios y echarlos fuera, lo vieron actuar, o sea, estaban en primera mano, estaban con él. Todavía no sabían que iba a morir y iba a resucitar, pero veían el poder que tenía. Y en medio de todo eso, ese hombre que tiene tanto poder, que calmó las tormentas, que caminaba sobre las aguas, que paraba a los muertos de las tumbas, que sanaba a todos los enfermos, ese hombre les dice, velen conmigo y se adormecen. El momento más oscuro de la noche, el más difícil para él, era ese, y se adormecieron. Los discípulos se adormecieron y perdieron la oportunidad de llegar a Jesús, de ayudar, perdón, a Jesús. Perdieron la oportunidad de ayudar a Jesús esa noche. La perdieron porque estaban adormecidos.
Ahora, nosotros estamos seguramente en un momento en el que la noche es oscura. ¿Este es el momento más oscuro de la noche? Seguramente sí. Esta semana tuve un par de días en los que dije yo, Dios mío, tantos días ya aquí metido, y tenía desgano y no tenía ganas de hacer nada, o sea, una pereza y una sensación de no puedo con nada, que Juli también la tenía, y era una cosa que nos estaba sobrepasando. Y claro, podemos estar en ese momento más oscuro de la noche, pero la esperanza es que frente al momento más oscuro de la noche, eh, viene el amanecer, va a venir la luz que va a hacer que todo resplandezca nuevamente, y que así como está el día de hoy, soleado, despejado y con unos colores hermosos y que nos permita ver lo maravilloso de la creación de Dios, pues eso va a llegar también. Esta situación va a pasar también. Pero yo decido si estar adormecido en medio de esta noche oscura y dejar que otros hagan la tarea, o yo decido si simplemente en medio de la noche más oscura, pues también me pongo a velar y digo, ok, voy a velar y voy a hacer mi parte, porque ya no se trata ni siquiera de voy a ayudar a Jesús, no, voy a hacer mi parte. Y mi parte es darle valor a la resurrección. Mi parte es poner en valor alto y real y en la perspectiva correcta lo que implica la resurrección de Cristo. Y es la esperanza de poder tener una vida mejor. Y que frente a las cosas que están pasando, ¿se puede sobrellevar? Claro que sí, claro que sí. Para los discípulos de Jesús, después vino la cruz, la muerte, y después de esa muerte vino la resurrección. Y la cruz dolió, pero la resurrección fue gloriosa. Después el Señor apareció, y después de aparecer hizo milagros e hizo cosas maravillosas. Le permitió todo esto, sufrir, padecer, simplemente entender todas las cosas por las que nosotros podemos llegar a pasar. Y hoy por hoy, la labor que creo que tenemos es la de poder hablar de amor, es la de poder transmitir eh, lo, lo, lo que el Señor quiere que transmitamos, que se llama esperanza. O sea, esperanza de que las cosas van a ir a mejor. Esperanza de que esto no termina aquí, que hay algo que tiene que ver mucho más allá, que tiene que ver con la eternidad, con la vida eterna, con descubrir el propósito, o sea, con volvernos al diseño original y poder caminar de la mano con nuestro Padre, porque la clave en todo esto es entender que no estamos solos y que realmente tenemos a un Padre que se preocupa y se interesa por nosotros, que no somos huérfanos. A lo mejor alguno está solo en su casa y no tenga la bendición de poder compartir hogar con una familia, y le toque estar solo, pero esa sensación se tiene que ir si entiende que hay alguien que lo ama, que es su Padre. Si logramos guardar eso en nuestro corazón, pero sobre todo no esperar a tener que hablar de las 4 leyes espirituales que pueden cambiar la vida de alguien, sino si nuestra vida está siendo una fuente de evidencias de que lo que estamos viviendo no nos va a matar ni a superar, y cuando se nos pregunte podamos decir, es por la esperanza que tengo en mi corazón, y la esperanza que tengo en mi corazón no es en forma de ese, no, la esperanza que tengo en mi corazón está en forma de, de Cristo. Punto. O sea, la fe, la esperanza y el amor es lo que tiene que movernos. Y es lo que nos tiene que desafiar el día de mañana a poder llevar ese mensaje de amor.
porque sabemos ya que no hay nada imposible para Dios y que lo único que puede limitar e imposibilitar la obra de Dios y anularla es nuestro silencio. Pero ojo, que no se va a detener, porque puede ser o a través de nosotros o a pesar de nosotros. Dios siempre cumple su plan. Siempre cumple su plan. En todo tiempo y en todo momento Dios cumple su plan. Lo hizo desde el inicio hasta ahora, lo ha demostrado siempre. Y hay muchísimos ejemplos de cómo utilizó a muchísimos incapaces en su momento. Moisés decía que no podía porque no podía hablar y a través de él entonces sacó al pueblo cautivo. Y así Jonás se rechazaba, se negaba a transmitir el mensaje, pero con todo y con tragada de pez y después hizo lo que tenía que hacer. Y así hay muchos casos. Entonces, mi vida puede ser de bendición para otros y puede ser un canal abierto por el cual fluya la verdad del amor de Dios y de la salvación para otras personas, o simplemente puedo seguir yo escondido, guardado como los discípulos en su momento y resistido como el propio Tomás que dijo, no, yo hasta que no meta el dedo en su mano y en su costado no voy a creer. A lo mejor tengamos que seguir todavía pidiendo pruebas, pero la única realidad es que cuando la luz vuelva y cuando venga la esperanza, pues vamos cada uno de nosotros a tener que rendir cuentas frente al Señor de lo que estamos haciendo. Así que el valor de la resurrección está en que cada uno de nosotros empiece a moverse también y a transmitir el amor de Dios. Sin más ni más, oramos.